Hola, bienvenidos a nuestra materia Epístolas 3. Estamos viendo las cartas de la prisión y hoy veremos una más, la carta a Filemón. Comencemos. Las cartas de la prisión. Filemón. Esta carta tiene unas características muy importantes. Es la carta más corta de Pablo. Solo 335 palabras en el texto griego. Es una de las 4 epístolas que escribió durante su primer encarcelamiento en Roma. Las otras son Filipenses, Colosenses y Efesios. Es una de 4 cartas personales que Pablo escribió a personas. Las otras son Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Esta carta es dirigida a un creyente llamado Filemón, quien encontró a Cristo bajo el ministerio de Pablo. Esto lo vemos en Filemón 19. Filemón vivía en Colosas. Se cree esto porque los mismos nombres de personas que se encuentran en las cartas a los colosenses también están en Filemón. Esto lo vemos en Filemón 1 y 2, versículo 10, del 23 al 24, en Colosenses 4, del 9 al 10, en el versículo 12, en el versículo 14 y en el 17. Pablo nunca había estado en Colosas. Tal vez Pablo guió a Filemón a Cristo durante su ministerio en Éfeso, en la costa del mar Egeo, a unos 160 kilómetros al occidente de Colosas. Pablo envió juntas las cartas de Colosenses y la carta a Filemón. Parece que Tíquico, un compañero de Pablo en la obra, llevó las 2 cartas a Colosas. Esta es una carta personal que Pablo escribió a favor de un esclavo, llamado Onésimo. Onésimo fue un esclavo propiedad de Filemón. Filemón fue un creyente rico de Colosas y amigo de mucho tiempo de Pablo. Onésimo había robado a su amo y había huido a Roma. Para escapar, Onésimo huyó unos 2100 kilómetros para ocultarse en la gran ciudad de Roma. Pero Dios estaba vigilando y de alguna manera este esclavo que se había escapado de su amo se encontró con el apóstol Pablo en Roma, lo que resultó en su conversión a Cristo. Entonces, así como Pablo en una ocasión había guiado a Filemón a Cristo, también guió a Onésimo a Cristo. La carta a Filemón provee información histórica de muchísimo valor acerca de la relación de la iglesia primitiva con la institución de la esclavitud. La esclavitud estaba esparcida en el Imperio Romano. De acuerdo a algunas estimaciones, los esclavos constituían 1/3 o quizás más de la población. La esclavitud era un enorme problema en los días de Pablo. Algunos eruditos estiman que había algunos 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Los romanos conquistaron muchas naciones, adquirían esclavos de las regiones de Europa y África. Legalmente los esclavos no eran considerados personas, sino herramientas de sus amos. Como tales, podían ser comprados, vendidos, heredados, intercambiados o tomados para pagar la deuda de su amo. Sus amos virtualmente tenían poder ilimitado para castigarlo y algunas veces lo hacían severamente por las infracciones más ligeras. No obstante, para el tiempo del Nuevo Testamento, la esclavitud estaba comenzando a cambiar. Dándose cuenta de que los esclavos contentos eran más productivos. Los amos tendían a tratarlos con mayor flexibilidad. No era raro que un amo le enseñara a un esclavo su propio oficio. Para los lectores modernos,
podría ser impactante que la Biblia no condenara la esclavitud. El tema de la esclavitud lo tenemos en 3 ocasiones en las epístolas carcelarias. Leamos Efesios capítulo 6 del versículo 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Leamos Colosenses 3, del 22 al capítulo 4, versículo 1. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo como al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace justicia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Leamos Filemón, versículo del 12 al 16. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerlo conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. El Evangelio trae cambios en la sociedad, pero no trae cambios por la fuerza o por rebelión. Jesús y los apóstoles repudiaban la violencia y enseñaron sumisión a la autoridad. Si los cristianos hubieran tratado de abolir la esclavitud en el tiempo de los romanos, el gobierno los habría aniquilado. De igual manera, el mensaje del Evangelio se hubiera confundido con asuntos políticos y sociales. En esta carta a Filemón tenemos 3 personas principales. Primero tenemos al apóstol Pablo, que fue apóstol de Dios, quien estaba en la prisión. La segunda persona fue Filemón, un creyente que vivió en Colosas, era dueño de esclavos, según Efesios capítulo 6, versículo 5, y Filemón, versículos 15 y 16. También tenemos a Onésimo, un esclavo que escapó de Filemón. Se convirtió cuando conoció a Pablo, probablemente en Roma. Veamos por un momento a Pablo. Recordemos que Pablo estaba encarcelado, estaba bajo custodia en una casa que él había alquilado y estaba amarrado a un soldado por medio de una cadena. Ese soldado estaba siempre amarrado con Pablo, solamente que los soldados pues cambiaban de turno aproximadamente cada 6 horas, pero Pablo siempre estaba amarrado con una cadena en esa casa
donde se encontraba prisionero. Ahora, veamos que esto no fue fácil, tampoco fue divertido. Los romanos definitivamente no les suministraban nada a los prisioneros que estaban bajo arresto domiciliario, es decir, no les daban comida, no les daban ropa, no les daban cobijas, sino que simplemente los tenían ahí detenidos. Lo único que les proveían era el soldado por el cual iba a estar amarrado, pero de ahí en más no le acercaba nada. Entonces imagínate las situaciones difíciles que enfrentó Pablo, a veces padeciendo tal vez hambre, es decir, no le llevaban comida. Yo me imagino que muchas veces padeció hambre. Si iban y lo visitaban sus amigos, pero recuerda que sus amigos vivían en otras ciudades, probablemente iban, venían, pero no estaban todo el tiempo con él. Entonces había momentos en que él estaba solo, sin poder salir, sin poder ir a comprar alimentos. Entonces, pues sí, era una etapa difícil estar ahí, además de que duró alrededor de 9 años estando además de que duró aproximadamente 2 años en esa situación. Y estando en esa condición fue cuando Onésimo, huyendo de su amo Filemón, fue que se encontró con Pablo en ese lugar. Imagínate, o sea, los dos casos, tanto el de Onésimo como el de Pablo en una situación ahí de necesidad de un compañero que estuviera con él día y noche, que estuviera proveyéndole para sus necesidades, y también la condición de Onésimo, cómo es que él venía enfrentando esa situación en la cual él había ofendido a su amo, cómo lo había traicionado, cómo había hecho algo indebido. Yo creo que en todo el camino él venía recapacitando, pensando en lo que había hecho. Tal vez ya se encontraba arrepentido de lo que le había hecho a su amo. Entonces, cuando llega ahí con Pablo, pues nosotros vemos cómo Dios estaba al cuidado tanto de Onésimo como de Pablo, como queriendo siempre dirigir el ministerio de Pablo. Dios estuvo con él, pero ahora vemos a Onésimo ante la situación difícil que él estaba enfrentando, de un error que había cometido, de una ofensa que él había hecho, como Dios, en medio de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, de las malas decisiones, Dios decide ayudarnos, Dios decide salvarnos, Dios quiere ayudarnos en esos momentos difíciles. Entonces, Dios empieza a elaborar todo un plan para que Onésimo se encuentre con Pablo. Y Pablo ahí es donde lo conoce. Onésimo le pudo servir a Pablo de ayuda. Onésimo fue el que se encargó muy probablemente de ir a comprar las cosas básicas que el apóstol necesitaba. Quizá el apóstol Pablo usó del dinero que los filipenses le habían enviado, que le habían dado para su comida, para su sostenimiento. Yo creo que Pablo se lo dio a Onésimo para que fuera y le trajera las cosas. Imagínate la situación en la que se encontraba Pablo, que tenía que confiar en una persona totalmente extraña para que fuera y le comprara y supliera sus necesidades. Ahora, pues nosotros conocemos ahora el contexto de Onésimo. Onésimo era tal vez un ladrón que había ofendido a su amo, y en esos momentos pues estaba encargando del dinero de Pablo, de las necesidades de Pablo. Si Onésimo no hubiera estado arrepentido, yo creo que también le hubiera robado a Pablo. Pero ahí vemos que Onésimo ya estaba en proceso, es decir, su corazón ya era una buena tierra donde la palabra del Señor ya estaba actuando, donde él estaba ya arrepintiéndose.
queriendo confesar sus pecados. Entonces Onésimo se convirtió en una ayuda bien importante para Pablo cuando Pablo se encontraba ahí en la prisión. Ahora, otra de las cosas que tendríamos que considerar es la forma en que se dieron cuenta de que Pablo conocía a Filemón, el amo de Onésimo. ¿Y en qué momento Onésimo se dio cuenta que Pablo conocía a su amo Filemón? O sea, imagínate cómo fue este acontecimiento. Yo creo que platicando, oyes quién eres, cómo te llamas, dónde vives, pues yo creo que Onésimo le decía a Pablo, bueno, yo soy de Colosas, ahí vivo, sin querer mencionar más allá, tal vez por vergüenza. Y Pablo diciéndole en ese momento, wow, vienes de Colosas, ahí tengo un amigo, un muy buen amigo mío. Es más, a veces viene a visitarme. Imagínate, o puede venir a visitarme. Y se llama Filemón. Entonces, Onésimo, ¿cómo ha de haber dicho? ¡Uy, Dios, ya me descubrieron! O sea, ya me descubrió, me va a descubrir. De seguro va a saber quién soy y de seguro va a saber lo que hice. Pues Onésimo me imagino que le ha de haber dicho a Pablo, pues sí, él es mi amo y yo lo traicioné, yo le ofendí, yo le robé. Como hayan sido las cosas, se enteraron. Uno y otro se enteró de que conocían a Filemón. Y es cuando el apóstol Pablo toma la decisión de que Onésimo debería de regresar con Filemón, que Dios ya había transformado su vida, que Dios ya lo había hecho una nueva persona y que Filemón debería de perdonarlo. Ahora, veamos la condición de la esclavitud. Filemón tenía todo el derecho de castigar a Onésimo, de cobrarle, de maltratarlo, de exhibirlo por el daño que le había hecho. Pero el apóstol Pablo le enseña con una verdad bíblica y es que lo perdone. Entonces el apóstol Pablo decide escribir esta hermosa carta. La carta a Filemón es una carta de amor e intimidad. Esta carta tiene la fragancia del tacto y la diplomacia. Los temas principales de Filemón son el perdón y la restauración. Veamos el bosquejo de Filemón. Está dividido en 4 secciones. El saludo lo encontramos desde el versículo 1 al 3. Acción de gracias y oración por Filemón del versículo 4 al 7. Solicitud a Filemón de restaurar a Onésimo del versículo 8 al 21. Y la conclusión del versículo 22 al 25. Veamos la explicación del bosquejo. Primeramente veamos el saludo del versículo 1 al 3. Aquí estamos viendo cómo en la casa de Filemón se reunía una iglesia de Colosas. En aquellos días no había edificios para las iglesias como los que tenemos hoy, así que los creyentes se reunían en los hogares. Si un hogar era demasiado pequeño para todas las personas, pues entonces se reunían en diferentes casas. Ahora veamos el versículo 4 al 7. Es la acción de gracias y oración por Filemón. Pablo dio gracias a Dios por Filemón. También oró para que Filemón fuera un testigo eficaz. Pablo dijo que compartir nuestra fe con otros es la clave para entender nuestras bendiciones en Cristo. Filipenses capítulo 6. Cuando enseñamos a otros es cuando nosotros más aprendemos. Ahora
Ahora veamos del versículo 8 al 21. Encontramos la solicitud a Filemón de restaurar a Onésimo. Filemón fue el amo de Onésimo, un esclavo que había escapado. En alguna manera, Onésimo se encontró con Pablo en Roma, al igual que Filemón. Onésimo recibió a Cristo a través de la predicación de Pablo y como nuevo creyente fue amable y de ayuda para Pablo. Sin embargo, Pablo lo envió de regreso a su amo. La ley romana le permitía a Filemón castigar a Onésimo o mandarlo matar por su falta, pero Pablo le pidió que lo perdonara y que lo recibiera de regreso. Pablo quería que Filemón aceptara a Onésimo, no como esclavo, sino como hermano. Tal vez Onésimo, al huir, le había robado algo, pues Pablo se ofreció a pagar cualquier deuda que él tuviera con Filemón. La carta a Filemón nos da dos lecciones. Primero, muestra cómo el Evangelio funciona en la sociedad. Les da a los creyentes el amor necesario para resolver problemas difíciles. Pablo amaba a los convertidos lo suficiente como para pagar sus deudas. Onésimo amaba a Pablo lo suficiente como para regresar a su amo. Y Filemón amaba a Pablo lo suficiente como para perdonar a Onésimo. Pablo le pidió que lo recibiera como lo recibiría él mismo. En Cristo, los apóstoles, los amos y los obreros son hermanos que se aman los unos a los otros, y ese amor es suficiente para perdonar y obrar correctamente. Segundo, el aceptar el Evangelio hace que la gente sea mejor. La palabra onésimo significa útil. Cuando se escapó, Onésimo fue inútil para Filemón, pero por causa del Evangelio llegó a ser útil. Él le fue útil a Pablo como ayudante. El Evangelio lo hizo más que un esclavo. El amor de Dios nos lleva a perdonar a otros y a tratarlos con amor y respeto. Aceptar el Evangelio nos hace mejores ciudadanos. Las Escrituras no dan ninguna información acerca de la respuesta de Filemón a la súplica de Pablo a favor de Onésimo. Hay una tradición que dice que Filemón recibió a su esclavo, tomó el consejo de Pablo y dio a Onésimo su libertad. Otra tradición dice que Onésimo llegó a ser obispo de la iglesia en Berea, la cual fue fundada por Pablo y su equipo, según Hechos capítulo 17 del versículo 10 al 15. La relación entre Pablo y Onésimo presenta una bellísima ilustración de la mediación de Cristo entre el Padre y la humanidad. Otra de las cosas que vemos en la carta de Filemón es el carácter de Dios en Filemón. En el versículo 16 y 17 podemos ver que Dios perdona a través del carácter de Filemón. Y en el versículo 16 vemos cómo Dios es imparcial y lo vemos a través del carácter de Dios en Filemón. También vemos a Cristo en Filemón. Presenta una bellísima ilustración de la mediación de Cristo entre el Padre y la humanidad. Pablo aceptó la pena de Onésimo con gusto, con tal de renovar la relación entre Onésimo y Filemón, su antiguo amo. Pablo estaba dispuesto a pagarle a Filemón
lo que Onésimo le debía. Pablo, con gusto, podía pagar la deuda para que se reconciliara Filemón con Onésimo. La obra de perdón de Pablo también representa la fuerza que Dios les da a los cristianos para mostrar compasión y misericordia. ¿Y qué pasó con Onésimo? Todos nos hacemos esa pregunta. Las Escrituras no dan ninguna información acerca de la respuesta de Filemón a la súplica de Pablo a favor de Onésimo. Hay una tradición que dice que Filemón recibió a su esclavo, tomó el consejo de Pablo y dio a Onésimo su libertad. Otra tradición dice que Onésimo llegó a ser obispo de la iglesia en Berea, la cual fue fundada por Pablo y su equipo, según Hechos capítulo 17, versículo del 10 al 15. Qué bonita historia, que cuando Dios perdona a una persona que se ha arrepentido con sinceridad, Dios puede darle una vida nueva. Dios puede darle una trayectoria diferente a lo que su vida ha llevado hasta el día de hoy. A veces sin querer nos metemos nosotros mismos en problemas, en necesidades y en angustias debido a decisiones equivocadas. Pero cuando hay un verdadero arrepentimiento del corazón, el Señor Jesucristo viene y te transforma totalmente, te da un nuevo corazón y te da un nuevo estilo de vida. Muchas veces nosotros le hemos fallado al Señor, tomando decisiones equivocadas, así como lo hemos visto con Onésimo. Definitivamente algo grave tuvo que haber hecho, pero él mismo decidió arrepentirse. Él mismo tomó la decisión de que necesitaba del Señor Jesucristo, y gracias a la predicación de Pablo, que Pablo le presentó el Evangelio a Onésimo, Onésimo pudo reconocer que necesitaba la ayuda del Salvador. Él, sintiéndose pecador, sintiéndose esclavo, atemorizado de que fuera a perder la vida por manos de su amo, decide levantar los ojos y buscar ayuda del cielo, buscar ayuda divina ante los errores cometidos. Solamente es Dios el que puede extender la mano a misericordia cuando creemos que todo está perdido, que nuestro error ha sido tan grande que nadie podrá ayudarnos a enmendarlo. Así es Dios. Él sí puede ayudarnos. Él sí puede cambiar todo nuestro estilo de vida y cambiarlo por algo nuevo y algo bueno. Él puede hacer que la tristeza se convierta ahora en gozo, que nosotros podamos disfrutar de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Mira el cuidado que Dios tuvo tanto para Pablo como para Onésimo. A los dos el Señor los guardó en medio de las dificultades y problemas. A Pablo, encontrándose en la soledad de la cárcel, en las necesidades que él tenía dentro de ese lugar, le envió a Onésimo para alegrar sus días, para ser de ayuda para él, para ayudarle a solventar las necesidades que día a día él tenía, porque Dios tenía cuidado de Pablo. Dios estaba en medio de esa situación difícil que estaba enfrentando Pablo. Ahí el Señor le envió a Onésimo, y a su vez el Señor estaba cuidando a Onésimo, estaba conduciéndolo hacia el arrepentimiento para que se encontrara con Cristo, nuestro Salvador. Así es el Señor de bondadoso. Él es el que viene y nos perdona,
Y hay otra obra maravillosa que también hizo con Filemón. Le ayudó a perdonar. Algo que en esos momentos pudo haber Filemón dicho, bueno, yo no estoy haciendo ningún mal porque él es mi esclavo y él tiene que pagar. Filemón estaba en todo su derecho de cobrarle como él quisiera a Onésimo lo que le había robado. Pero Dios ayudó también a Filemón para que Filemón pudiera reconocer que eso no le agradaba a Dios. ¿Te das cuenta que muchas de las veces ofendemos a Dios sin siquiera darnos cuenta? En ese momento la esclavitud estaba permitida. Era una ley y algo permitido por los romanos. Entonces Filemón no estaba haciendo nada indebido, sino solamente estaba haciendo lo que le habían enseñado y lo que estaba permitido en su ciudad. Entonces él no estaba haciendo ningún mal ni ningún daño. Él tenía todo el derecho de poder castigar a Onésimo. Más sin embargo, en medio del conocimiento terrenal que él tenía de lo que debía hacer y que no era nada malo, Dios le revela su corazón y le da ese sentir que Pablo le estaba diciendo. O sea, tú también estabas perdido, tú también eras esclavo del pecado y gracias a que yo me acerqué a ti, ahora tú eres salvo. Entonces Dios estaba trabajando también en el corazón de Filemón, haciendo que Filemón reconociera que él también había buscado el perdón de Jesucristo, que había venido hoy a su corazón. Entonces vemos la intervención divina en todos los asuntos de la vida. El Señor es maravillosamente bueno al ayudarnos, al extender su mano en misericordia para nosotros, en darnos la dirección para que nosotros podamos perdonar a aquel que sin duda nos ha fallado. Hablar del perdón parece ser algo muy fácil, pero cuando hay una raíz de amargura, cuando hay en el corazón alojado algo que no nos ha permitido perdonar, es cuando podemos decir, es difícil perdonar. Para ti es fácil decir que perdonemos, pero tú no has pasado lo que yo he pasado. ¿Cuántas cosas en verdad sí han sido graves a tu vida? Que sería imposible otorgar el perdón a esa persona. Pero sabes, aquí lo vemos en Filemón. Dios fue el que puso en su corazón, en el corazón de Filemón, el perdonarle, el perdonar a Onésimo. Dios trabajó en ese corazón para que pudiera sentir el valor y la necesidad de otorgar un perdón. Y eso mismo lo puede hacer Dios en tu corazón. Él puede extender esa mano de ayuda a tu corazón para que tú puedas dar ese paso y perdonar a aquel que te ha lastimado, ofendido o que te ha hecho un agravio muy fuerte. Al hablar de los agravios, déjame decirte que probablemente la gente a tu alrededor puede ver que no es nada lo que te ha pasado o lo que te han hecho. Pero si para ti eso fue muy doloroso y si para ti eso fue muy grave, verdaderamente créeme que yo te creo que sí ha sido grave. Pero Dios puede ayudarte para que tu corazón se incline a perdonar esa situación que para ti ha sido muy grave. Sé que el Señor puede hacerlo en tu vida, solamente tienes que atender a la voz del Señor. Algo que hizo Filemón fue atender lo que el apóstol Pablo le decía. Eso que el apóstol Pablo le escribió en esa carta, Filemón, ¿qué hizo?
escuchó, atendió e hizo algo. Eso es lo mismo que tú debes de hacer en estos momentos, que verdaderamente tú sientes que necesitas a Dios para poder perdonar a alguien. Si tú verdaderamente has puesto atención a estas palabras, yo sé que Dios va a ayudar a tu corazón para que tu corazón pueda quedar libre ante esta situación difícil. Es Dios y es Dios el único que lo puede hacer en ti. Y no solamente puede hacerlo en ti, sino que también quiere hacerlo en ti. Quiere que tú veas que la ayuda viene de Dios. Él quiere que tú veas que es Dios el que puede ayudarte en todo momento y en toda situación, tanto si estás del lado que has sido ofendido, ultrajado, pisoteado, o si tú estás del lado ofensor, del lado que ha provocado un daño a alguien. Dios es el que quiere y puede ayudarte en todo momento. No debes tú de dudar ni un segundo que Dios está interesado en que perdones, pero también en que seas perdonado. Y Dios tiene toda la facultad de perdonarte a través de la sangre de Jesucristo. Y Dios tiene todo el poder de ayudarte a perdonar a través de la sangre de Cristo, que puede ayudarte para que tú puedas perdonar. Espero que esta lección haya sido de bendición a tu vida, que en verdad hayas podido ver cómo el libro de Filemón trae una enseñanza grandiosa, a pesar de que es una de las cartas del apóstol Pablo más pequeñitas, la que trae menos frases, la que solamente trae un capítulo. Podemos encontrar una grandiosa riqueza para cada uno de nosotros, donde podemos nosotros deleitarnos y reconocer que hay alguien que nos perdonó a nosotros primero, y lo mismo debemos de hacer nosotros con el prójimo, perdonarles sus ofensas, así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. Fue un gusto para mí grabarte esta clase para que lo disfrutaras junto conmigo. Espero verte pronto, espero haber sido de bendición y muchas gracias por haber llegado hasta el final. Deseo que tengas muchas bendiciones en Cristo Jesús, que el Señor Jesucristo te llene de bendiciones, que el Señor Jesucristo te llene de alegrías y que tu vida sea bendecida en todo momento. Saludos a todos y bendiciones.